muy mal. Pero igual se lo podría mostrar a ver qué tal. Por último, aunque vaya a usar esta historia, igual el tema de ver cómo se hace el montaje, igual supongo que es una buena idea. Claro, sí, todo lo que sea inicial, boceto, vamos así, así yo les puedo ir aportando y ustedes trabajan de mejor manera y con más seguridad, sobre todo. Sí, profe, yo tengo unos bocetos, pero están como en pañales todavía, no. Pero sí, encantado, además que lamentablemente tenemos una semana de conexión la próxima, así que no los voy a poder seguir en este proceso tan bueno. Y bien humilde me dice que tiene algo bien básico y yo veo ahí un boceto genial. A mí no me gustaba tanto. El niño siento que se ve extraño, pero Claro, así era el tiene el muchacho. cuellito muy, muy grueso quizás, Sí. pero son Aquí detalles. está la escena, la primera donde se enamoraban. Estaban en el templo, supuestamente la muchacha es una sacerdotisa virgen y no puede enamorarse de alguien, entonces él era un guerrero. Entonces aquí se enamora. Esta era la segunda, ¿se ve? ¿Cierto? Sí, sí. Escapan y les cae una maldición. Y eso era el manchón negro, era como la maldición. Oye, Pues está genial, ya, siga nomás. Después de... fue acá en el tercero, siguen con la maldición, pero tuvieron hijos. Y sus descendientes son el pueblo de Aguita. Y la última era cuando ya mueren, sale esta piedra, que es la rodocrosita. Entonces, de las flores salen también unas rosas, y estas las toman y se las llevan al rey Inca, y ahí él los perdona. Y ahí finalmente se va la maldición. Está genial. Bueno, con ustedes no lo he comentado, pero en las otras laboratorios yo les comentaba, les decía, les hacía la sugerencia que quizá lo que podemos hacer nosotros con la asignatura es complementar el diorama justamente con esta secuencia para contar la historia. Y qué genial sería realizar esta, por ejemplo, yo veo que la puede hacer en unas 2 o 3 capas y después lo montamos en el Mental Canvas y hacemos este pequeño recorrido, ¿cierto? Lo exportamos en video y así vamos contando la historia. Ya, yo les debo por ahí una pequeño tutorial en algún programa de edición de video para que podamos añadir también algunos otros elementos y que es mucho más entretenido todo. Así que me sirve a mí que trabajen en las ilustraciones por lo menos el tiempo que no nos vamos a ver y lo hagan en capas justamente para que después importemos al Mental Canvas y después hagamos el otro proceso después de recortar el video en este programa de video y finalmente ya exportemos y sea lo que vamos a presentar como complemento a nuestro diorama. Así que veo aquí que van como avión, me gusta mucho lo que lleva, se nota que va a planificar bien y va a tener un muy buen producto final. Y profe, aquí ya estaba pensando, incluso lo hice separados a los muchachos, Ujú. que quería que se movieran. Quiero que se movieran, entonces como que se junten y ¡ay! Se enamoran. Súper, súper, y eso también lo vamos a, vuelvo a insistir, trabajen en las ilustraciones en capas y cuando nos juntemos en 2 semanas más, tratamos de armar todo en la misma clase, ¿ya? Porque hay diferentes técnicas, quizás no es necesario que pasemos por Mental Canvas y lo hagamos directamente en un programa de video, ¿ya? Ahora yo ocupo, se llama el que ocupo Filmora, ¿ya? Ese es el que ocupo yo, pero si hay otro por ahí o en su computador tiene alguno instalado que sea para editar videos, probamos con ese, ¿ya? Porque son súper... Profe, yo usaba el Movie Maker. Yo también usé el Movie Maker y sabes que yo lo odiaba porque era súper básico, pero después cuando ya trabajaba, tenía la herramienta, descubrí que tenía las herramientas precisas para hacer lo que quería hacer en realidad. Así que Sí, después sí. terminé ocupándolo un montón. Y ahora se echa de menos justamente porque, por lo menos yo ahora utilizo el Filmora que les decía,
porque también es súper básico y amigable, trae justo lo que uno necesita, busca. Ahora, si quiere cosas más precisas, está por ahí también. Yo utilicé mucho tiempo el Adobe Premiere, donde también podía lograr cosas que obviamente ahí tienen mayor detalle. Uno puede modificar cosas con mucho detalle. Y en estos programas que son un poquito más básicos, no se puede modificar ciertas cosas, pero de igual manera sirve mucho. Sobre todo lo que les voy a mostrar que podemos hacer, ¿ya? Estas pequeñas animaciones que usted me dice que por ejemplo, podemos ponerlos fuera del cuadro y que se junten al medio, lo podemos hacer, por lo menos en Filmora yo lo sé hacer. Incluso hay otros por ahí, yo utilizaba hace poco también otro y lo instalé, me acuerdo, para grabar la pantalla, no recuerdo su nombre, pero también me permitía hacer lo mismo. Así que les encargo que no tenga algún editor de video que busque instalar alguno por mientras. ¿Ya? Y sirven Camtasia, me acordé ahora que se llama ese otro programa. ¿Ya? Pero que sirva para editar videos similar ahí al Movie Maker, estamos, ¿ya? Así que les hago el encargo. Felicidades, felicitaciones, estimada, excelente avance, ya que me deja muy contento. ¿Quién más nos va a compartir algo de lo que lleva, ideas que tenga, para ir avanzando? Profe, yo, como le decía, yo estoy trabajando con Jacqueline, íbamos a hacer la misma historia, ¿Ya? pero igual yo estuve viendo como la opción de otras, pero yo creo que me voy a quedar con esa, pero para mostrarle como lo que hice, así bien rapidito, porque estuve malo en la pantalla del computador estos días. Así que ahora le voy a mostrar un poquito de lo que fui avanzando. Ya, genial. Ya, en este fue como un boceto que hice sobre una diosa que me aparecía y quería hacerlo como sobre los dioses y hice los bocetos así bien a la rápida, bien pintadito a la rápida, para ver qué tal quedaba así como con lo que es Canvas y me gustó bastante como lo que pensaba. Me costó mucho mover los bonitos, no sé por qué, pero se me había olvidado cómo era. Y aparte de eso tenía así como igual los bocetos de la chica de la historia y como del lugar donde quería así como poner y todo, pero ahí ya después tengo que desarrollar más la idea, como le digo, igual tuve mal el computador hasta hoy día, así que no pude avanzar mucho. Me parece genial, sobre todo el que haya experimentado antes de trabajar con las ilustraciones ya, digamos, completa, porque es algo que también insistí mucho en los otros laboratorios. No me deje de compartir todavía, porque le voy a hacer unas preguntitas. Les decía justamente lo que está haciendo usted ahora. Experimenten, hagan un boceto rápido y traten de implementarlo en los otros programas para ver si les resulta, si hay problemas de resolución. Por ahí a alguien le quedó excesivamente grande, por ejemplo. Y Claro. por ejemplo, yo en mi iPad puedo hacer zoom, tengo mejor movilidad, puedo hacer un montón de cosas que no puedo hacer en el computador. Entonces también eso nos da algún problemita. Si se puede volver a SAI, que Y también es voy al tiro. un programa que también se lo recomiendo mucho a todas y a todos. Es un programa súper livianito, muy amistoso, y nos permite hacer ilustraciones de calidad. Quería ver allá en Lienzo, si puede ir a Lienzo para ver el formato que tenía esa ilustración que me estaba mostrando recién. ¿Cuál de las dos? ¿Esta? Cualquiera de las ilustraciones. En lienzo para ver el tamaño. Espera, espera, que me tapa el... Ah, sí, a mí también me pasa. Eh, Ponga cambiar resolución para que veamos en qué resolución está. Cambiar resolución. Ya está, tiene 7000 de anchura y altura tiene 4500 y tiene resolución 300. O sea que una muy buena resolución, no vamos a tener ningún problema, sobre todo para lo que estamos trabajando. ¿Ah? Por ahí como dato, y ya lo hemos hablado, si vamos a trabajar, por ejemplo, esto lo vamos a alojar en páginas web o cosas por el estilo, lo recomendable es siempre trabajar en resolución 72 porque de esta manera nos va a pesar
menos la animación o la imagen, Claro. y va a demorar menos en cargar, ¿ya? Y es uno de los datos que a ustedes también con el tiempo les va a servir mucho. Cuando uno exporta y te pregunta Photoshop, ¿quiere que esta imagen sea progresiva o se mantenga la calidad? ¿Ya? Entonces eso también depende mucho de cuánto demora en cargar la imagen en las web. En esta instancia nosotros vamos a trabajar dentro de nuestro computador y finalmente vamos a exportar un video, así que entre mejor resolución tenga, muy bien. Y también depende de las capacidades de su computador, porque si su computador por ahí está trabajando con mucha resolución, también tiende a ponerse un poquito más lento. Sí, Pero, claro. En todo caso, le iba a decir de que esta resolución me quedó por un trabajo que estaba haciendo antes de morfología, que ya. lo pasé desde lo que es Affinity Ujú. acá para darle los detalles, entonces por eso tuve que ponerle la máxima resolución. Pero claro, igual yo quería trabajar como en una resolución quizá alta, pero no tan alta. Sí, yo cuando trabajaba en SAI tenía un lienzo estándar, que era lo máximo que me permitía el programa, porque me gustaba trabajar en la máxima calidad posible. Y como dato también, SAI no permite cierta resolución hacia arriba, ¿ya? En Photoshop podemos Sí. llegar incluso a varios metros, pero aquí nos permite un cierto tamaño máximo. De hecho, esto es lo máximo que me permite a mí, Claro, si más o usted, menos, si usted pone aproximadamente. 4600 se le va a poner en rojo y no le va a dejar. Sí, sí me dice así como, creo que me llega hasta el 5000 acá abajo, pero después más allá del 7000 no. Claro, Como- ahí todavía se lo permite. Eh, pero claro, tiene su limitante, pero la resolución que tiene ahí por lo menos está excelente, súper bien y puede trabajar ahí sin ningún problema. Ya, eso para que quede ahí en registro y lo sepan todas y todos. ¿Ya? Gente de YouTube. Para toda la gente del YouTube que está mirando hasta ahora, con un ojo por aquí y con el otro por acá. Ya, Eh, profe. Gracias. gracias. Eh, ¿Quién más nos va a compartir algo de su trabajo o empiezo a hacer preguntas de lo que ya hemos conversado? Por ejemplo, Martina, usted, Buenos días, profe. broma, broma, sé que acaba de llegar, por eso estaba haciendo la broma. ¿Cómo está, señorita Martina? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Eh, ¿Avances? ¿Alguna ¿Yo? una cosa? Sí, usted o los demás, porque nos acaban unas compañeras de compartir lo que llevan y está, pero excelente. Así que, como se lo perdió, después revíselo en YouTube para que vea lo hermoso del trabajo de las compañeras. Ya. ¿Alguien más trae algún avance que quiera compartir? Las ideas que ya más o menos están dilucidando. Yo lo que hice fue, es que yo estaba jugando con, porque no sé lo que voy a hacer todavía de historia. ¿Ya? Entonces, a ver, déjame ver si puedo mostrar. Es que no puedo abrir el programa, así que voy a mostrar un JPG. ¿Ya? Sí, ningún problema. A ver, Diego dice, yo no puedo hablar, tengo una duda, es que no sé qué tan largo debe ser la historia, y si tiene, se me borró. El tiro le contesto a Diego, vamos con Martina primero, y después vamos con... Yo lo que estaba intentando era, aquí arriba, era intentar ponerle textura al fondo porque no sabía cómo hacer un fondo más bonito y no tener que hacerlo con pincel. ¿Ya? Eso estaba haciendo y también estaba viendo los personajes, cómo hacerlo. Y la llamita, estaba intentando dibujarla. Eso nomás llevo. Ya, primero que todo, felicitarla por su estilo, tiene un estilo muy bonito, muy bueno, muy particular. Me gusta mucho ese tipo de expresiones, a mí en algún minuto lo tuve, pero después perfeccionando ciertas cosas que quería, lo fui perdiendo. Y después cuesta recuperar esa expresividad que tiene ahí, por lo menos los dibujos que estoy viendo. Con respecto a la parte más técnica
en cuanto a las texturas que les quiere dar, hay un sinfín de técnicas ya para realizar esto. Una es la que usted me está mostrando, que es de acuerdo a los pinceles, y bueno, si no alcanzó a ver lo que estábamos revisando recién con su compañero, estábamos hablando de la resolución, y eso también es muy importante verlo a la hora de cuando vayamos a trabajar también con textura. Uno se da cuenta cuando el pincel te arroja una textura pixelada o una textura con buena definición. ¿Ya? Así que primero siempre, antes de partir a trabajar, asegurarse de que nuestro archivo tenga una buena resolución para después estar trabajando en esto. Lo que pasaba en Site, por ejemplo, a mí era que a veces quería hacer unos fondos tanto como texturas de nube, y donde era tan grande, el pincel llegaba hasta un cierto tamaño y no llegaba a un formato más grande. Entonces no me dejaba la textura como yo quería. Así que tenía las dos opciones de achicar un poco el lienzo, o después tomar esta imagen que había hecho como más pequeña y agrandarla ya al tamaño del lienzo. Porque el pincel solamente me abarcaba muy pequeño, una parte muy pequeña del lienzo, y no una parte más grande como yo era lo que quería. ¿Ya? Así que en ese sentido, ¿en qué programa está trabajando, estimada? En Photoshop. Ya, en Photoshop, sí. Por lo menos lo que veo ahí está súper bien, ¿ya? No sé si le complica algo, quiere saber algo específico como para que yo la pueda ayudar. Em, no se me ocurre ahora. Ya, como le decía, muchas técnicas, y hay una muy entretenida, por ejemplo, como lo tiene ahí usted, también consiste en recortar ciertas fotografías por ahí. Insisto, también siempre fijarse en que tengan buena resolución y aplicarlas encima, y jugar con las transparencias, o poner multiplicar, etcétera, y eso nos va dando ciertas texturas, ¿ya? Lo otro es trabajar con pinceles, como lo está haciendo usted, o si no, también buscar texturas en internet, y también recortarlas y aplicarlas como nosotros queramos. ¿Ya? Eso también son técnicas utilizadas, no sé, en animación, por ejemplo, no sé si han visto el mundo de Gumball, esos tipos de animaciones que son también, mezclan muchas técnicas y encima ponen la animación. Pero veo que va excelente, estimada, y no sé si hay alguien más que quiera compartir también parte del trabajo. Yo sé que todavía no, Martina todavía no llega muy bien a la historia, y por eso también hoy día les traigo un poquito de narrativa para que vayan aprendiendo alguna técnica de justamente narrativa para saber cómo estructurar su historia, y que se entienda. Muchas veces uno puede hacer una historia, pero no se entiende mucho porque nos faltan algunas estructuras. ¿Algo ¿Dejo más? de compartir? Sí, estimada, Ah, sí. ya. No sé si quiere, si tiene más dudas o quería compartir algo más. No, eso era todo lo que tenía. Y ahora no se me ocurre ahora mismo ninguna pregunta. Ya, a medida que vayamos avanzando, si se le va ocurriendo algo, ahí me interrumpe. Ya, Ya. Diego decía que tiene una duda, es que no sé qué tan largo debe ser la historia, y si tiene que ser un cuento, ya que está dirigido a los niños, lo último de la pregunta. Ya, bueno, lo hemos conversado, y ojalá que esa pregunta también salga en taller, porque yo no sé si les van a dar algún, para la presentación, si le van a dar algún tiempo determinado, por ejemplo. ¿Ya? Ahora me imagino que el diorama es como, por ejemplo, para presentar el contenido durante una clase, si es que va dirigido para niños, ¿cierto? Entonces la historia puede durar, no sé, hasta media hora, mostrando los diferentes, como lo conversamos recién, mostrando cada uno de los actos de la historia, y vamos mostrando diferentes animaciones, y finalmente llegamos al diorama, y podemos también mostrar el diorama como parte de la historia. Eso yo creo que son preguntas que tienen que hacer en taller para definir algún tiempo prudente que nos permita también presentar la historia en la entrega de taller, ¿ya? Así que si me preguntan a mí, yo trataría de que no durara más de 10 minutos la historia, ¿ya? Y sabiendo que ya es mucho. Como les digo, yo les traigo ahora hoy día preparado una clase de narrativa para que
de una manera apoyarlos en la creación de la historia, y ya que a mí me gustaría mucho más apoyarlo en la parte más técnica y más práctica, que es como lo que ya estuvimos viendo, temas de ilustración, temas de resolución, de cómo podemos ejecutar algún movimiento, como Francisca me decía recién, quiero que estos personajes se junten. Quizás tenemos que ocupar otro software de edición de video, y ahí también podemos hacer esta animación de una manera súper simple. Y en ese sentido yo los quiero apoyar mucho, y ojalá que traigan ya las ilustraciones realizadas. Tienen que tener la historia, la resolución, o sea, perdón, las ilustraciones, para que ese día que nos juntemos, que son en 2 semanas más, podamos ocupar el tiempo de la asignatura para ejecutar estas animaciones de apoyo o estos montajes digitales de apoyo para contar la historia. Ya, así que si no hay comentarios o quieren mostrar algo más, paso a realizar la clase de ilustración narrativa. ¿Todo bien? Y lo que también decía Diego con respecto a cómo va dirigido a niños, claro, uno tiene que saber de qué edad son, para ver qué tono vamos a ocupar, ¿ya? Obviamente también el tono en cuanto a lo que tiene que ver con la misma historia, y también a la ilustración, que por ejemplo lo que mostraba Martina ahí, yo creo que es pero genial para el público más infantil, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hacer el análisis y buscar referencias que tengan que ver justamente con esto. Ahora también ser bien actualizados y saber qué les gusta a los niños ahora, ¿ya? Por ahí, yo me imagino que toman la estética de Minecraft o la estética que Roblox, creo que se llama otro juego, y ya a los chiquillos les va a encantar, a los niños, porque son las estéticas que manejan ahora, los juegos que interactúan ahora, y yo creo que es una buena manera de captar su atención. Ya, solo como sugerencia, es una alternativa, pero obviamente los que tengan su propio estilo, como el que mostraba recién Martina, Francisca recién con las ilustraciones, aprovechenlo porque es súper bueno. Voy entonces con la presentación. Ya, tomé por ahí algunos resúmenes que tenía, que a veces tomo para... El otro día ocupé otras presentaciones con el Laboratorio 2, así que si quieren revisar también esa clase, quizás van a ver cosas que quizás hoy día se me pasen, y viceversa. Sobre todo tú, joven YouTube, que te gusta ver estas clases a esta hora de la noche, te presento hoy día cómo narrar una historia. Ya, así que vamos a pasar derechamente a los tipos de experiencia que nosotros podemos contar en una historia, pero hoy día nos vamos a basar, ¿cierto?, en el tipo de experiencia educativa, ¿ya? Porque el diorama y el proyecto justamente tiene que ver con la educación. ¿Ya? Vamos aquí a involucrar activamente la mente del receptor, lo que les decía recién, tratar de cautivarlos, llamar la atención, que se concentren, y por eso es bueno contar las historias o pasar esta información en forma de historia, porque así podemos conectarnos con las emociones de las personas, ¿ya? Hablar de, no sé si queremos decir, Juan se enojó, por ejemplo, no va a llegar tanto si decimos, por ejemplo, que en ese momento a Juan le hirvió la sangre y sintió que en ese minuto podía explotar. Entonces, de esa manera podemos conectar con otra persona que quizás se sintió igual en algún momento, y eso lo va a recordar. ¿Ya? Entonces, en este tipo de experiencia se utiliza el transmitir valores o actitudes que mejoren la calidad de vida, convivencia de una comunidad, ¿ya? Y eso tómenlo aquí literal como se lo estoy diciendo, porque por ahí también cuando los visité en taller estaban hablando, por ejemplo, de la jerarquía que hay o el orden que hay dentro de una comunidad, y quizás eso es lo que nos falta ahora, y en ese tiempo los aborígenes lo hacían muy bien, y respetaban mucho a la tercera edad, se les pedía consejos a ellos. Entonces de repente tomar ese tipo de, de cosas que se hacían antes y ahora no se hacen,
visibilizarlo, ¿cierto? Rescatarlo y llevarlo, y quizás ese tipo de cosas pueden que a nosotros nos mejoren la calidad de vida. ¿Ya? Entonces, bueno, en general hay otros tipos de experiencia, y esto es, por ejemplo, si usted quiere hacer algo netamente con el entretenimiento o mostrar algo distinto a su propia realidad, por eso se llama escapista, y de repente se muestran otras realidades, e incluso surrealistas. Y por supuesto también está la estética, que tiene que ver mucho, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a los orientales, a toda esta estética oriental que hay en cuanto a la animación, y también en la música, también hay mucha estética ahí. Es una experiencia mucho más visual, ¿ya? Pero como les digo, hoy día nos vamos a centrar en lo que es la experiencia educativa, ¿ya? Ahora, aquí este caballero, don Aristóteles, fue uno de los primeros que se dio cuenta y dijo que cualquier tipo de historia, sea larga, sea corta, sea una leyenda, una mitología, cualquier tipo de relato, siempre se divide en 3 actos, ¿ya? Y es lo que yo les comentaba en algún minuto, que por ahí vi en la presentación que les hacían comentarios sobre el camino del héroe, ¿cierto? Que también se los traje para ilustrárselo un poquito, pero si nosotros vamos al resumen, a la síntesis de cómo se relata una historia, van a haber siempre 3 actos, ya que también los vamos a definir un poquito más adelante. ¿Ya? En este caso yo creo que sirve más el storytelling o el storyboard, más que un guión, ¿ya? Porque por aquí aparece el guión, ¿cierto? Pero el guión trata de contar una historia mucho más larga, con mucho más detalle, conversaciones incluso, etcétera, que obviamente ustedes también lo pueden hacer, ¿ya? Depende de su imaginación, su creatividad y su conocimiento. Pero yo creo que para esta instancia nos va a servir mucho lo que es el storytelling, y también, esta estructura básica de los 3 actos y el storyboard. ¿Ya? Si ustedes hacen un storyboard bien como el ejemplo que nos mostraban recién las compañeras, nos va a servir mucho. Ya, entonces este es el camino del héroe, que yo creo que ya lo conocen. Vi por ahí en algunas clases que se lo estaban mostrando, pero voy a ir a ejemplificar con esta pequeña ilustración, que yo la encontré súper buena, porque por lo menos el 80% de las películas que aparecen aquí yo las he visto, entonces recuerdo justo los momentos en los que aquí se menciona, ¿ya? Y como ya saben, en el camino del héroe siempre, o la gran mayoría de las películas, todo parte siempre cuando está todo muy tranquilo, ¿ya? Pero esto no es una regla. Yo más adelante también les voy a mostrar algunas alternativas de cómo partir una historia. En este sentido, aquí casi siempre muestran el ejemplo de que está todo tranquilo, todo bello, un lindo día, ¿cierto? Muestran parte de la rutina. Incluso en el acto 1 se muestran a los personajes, conocimos a los personajes, y recibimos el llamado de acción, ¿ya? El llamado de acción es cuando ya le damos partida a nuestra historia, y aquí en este caso muestran ahí a Neo cuando recibe el llamado de eh, Morpheus, y comienza él a darse cuenta que el tema de la Matrix y todo. Después viene el rechazo del llamado, se le dice a esta parte donde, bueno, ahí está Skywalker y le dicen, oye, tenemos que salvar el universo, y el Skywalker dice, no, ¿quién soy yo para salvar el universo? Así que rechaza la llamada y dice, no. Entonces, después de esa acción viene algo mágico, si se quiere, donde algo más surreal, donde el héroe se da cuenta que de verdad es el elegido, ¿ya? Entonces ahí también muestran esa escena donde el rey Arturo saca la espada y se da cuenta que él es el elegido, y es por eso que tiene que sí o sí atender al llamado, ¿ya? Después viene poner a prueba ese poder que he adquirido y es nuevo para él, y por eso aparece esta escena de Spider-Man cuando decide pelear con unos luchadores para ponerse a prueba y ver de lo que es capaz, ¿ya? Y después de eso viene cuando ya a los héroes casi siempre se les pasa un poquito la mano y se dan cuenta que están obrando mal, ¿ya? Se dan cuenta que tener un poder también es una responsabilidad,
Y por eso ahí muestran a esa escena donde el porfiado del Pinocho, ¿cierto?, hace lo que quiere y en algún minuto cae ahí a las fauces de la ballena, y dentro de la ballena reflexiona y se da cuenta que la está embarrando. Así que después emprende el camino, y esta otra secuencia que viene casi siempre aparece en los videojuegos. Si ustedes se dan cuenta, al pasar una etapa siempre viene un jefe y hay que derrotarlo, y viene una seguidilla de esta eh, de estas problemáticas, si se quieren, donde se va esquivando, y también el mismo personaje va evolucionando, cada vez va creciendo, adquiriendo poder, etc. Ya en el caso de, no sé, Goku, por ejemplo. Ya, y justamente después llega ya al reto final, donde ahí Skywalker también está peleando con su padre, y acá vemos abajo a Indiana Jones, el que ya descubre el tesoro, ¿cierto? Y ese era su meta final desde el principio. Entonces ya hace todo este recorrido y llega al tesoro. Y después de eso ya vienen estas etapas donde ya el final feliz, ¿cierto? Donde está la gente muy ya disfrutando de sus logros. E incluso hay algunos que dejan alguna enseñanza, ya alguna enseñanza. Y no sé si alguien vio por ahí el final de Vikingos, no quiero hacer spoilers si alguien no ha visto esa serie, y por ahí se hace la conjetura, ¿cierto?, de que el humano es malvado y hay que tratar de ser bueno. Entonces se entrega esa última reflexión, y en algunas otras historias también viene este otro final que ya parece que todo ha terminado, pero no, aparece de nuevo el villano, resucita, ¿cierto? Y queda ahí inconcluso en el veremos qué sucederá, incluso queda abierto ahí para que haya una nueva entrega de esta película. ¿Ya? Entonces eso más o menos es como en lo que se basa el camino del héroe, y nosotros podemos tomar parte de esto para crear nuestra historia, ¿ya? Ahora, les vuelvo a insistir, no sean literales y no se apeguen tanto a lo que estamos viendo acá. Esto es solamente un ejemplo. Ustedes pueden sacar conclusiones y apoyarse en eso para crear su historia, ¿ya? Pero no es que tenga que ser así concretamente. ¿Ya? Aquí tengo un escritor, famoso escritor, se llama Lovecraft, su apellido, donde una de las cosas, aparte de sus novelas, aportó mucho en cómo se puede escribir, ¿ya? En su estructura, y cómo nosotros también nos podemos desbloquear muchas veces, porque a veces partimos siempre por el inicio, había una vez, y llegamos hasta ahí y nos bloqueamos y no podemos avanzar, ¿ya? Lo que hacía Lovecraft, él comenzaba a escribir de una manera muy desordenada. Entonces, por ejemplo, él se imaginaba el final de la historia y comenzaba a escribir el final. Después se imaginaba alguna escena que iba más o menos en el acto 2, donde él escribía algún par de escenas, y después quizás empezaba a contar o a presentar a los personajes, ¿ya? Entonces todo lo hacía de una manera muy desordenada, nada de cronología en su historia, pero finalmente cuando sentía que ya tenía más o menos estructurada su historia, empezaba a darle este orden cronológico. ¿Ya? Entonces ordenaba las notas que él tenía, y después comenzaba a enlazar donde sentía que había algunos vacíos. Entonces empezaba a hacer algunos conectores, y finalmente de esta manera completaba la historia de una manera ya cronológica, de inicio a fin. ¿Ya? Entonces eso es más que nada uno de los métodos que él utilizaba para poder escribir, no bloquearse, y también trabajar de una manera mucho más rápida. ¿Ya? Ese es Don Lovecraft, ¿ya? Ahora también cosas que tienen que tener ustedes en cuenta al minuto de escribir la historia. ¿Cómo va a ser o cómo la van a contar? ¿Ya? Ustedes pueden tomar, por ejemplo, un personaje de la historia y contarlo como si el personaje que está dentro de la historia se los cuenta a ustedes o al público, ¿ya? Entonces, ese narrador sería el narrador interior, porque va a estar dentro de la historia y te va a contar lo que van viendo sus ojos, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Pero también está la otra manera de contarlo, que es un narrador exterior, un narrador omnipotente, porque él lo ve todo y lo sabe todo, e incluso ustedes pueden contar cómo se siente ese personaje. No sé si se han dado cuenta por ahí alguna escena donde el personaje está ahí
derrotado, triste, y el narrador dice, en ese minuto sintió el personaje que lo perdía todo, y por eso ahora se arrepiente. ¿Ya? Entonces son maneras de contar la historia. Ahora obviamente hay muchos más tipos de narradores, ¿ya? Con ciertos matices, pero estos son, digamos, los narradores más generales, ¿ya? Los que se encuentran dentro de la historia y los que se encuentran fuera de la historia. Y aquí está donde yo les contaba que toda historia se resume a 3 actos, y aquí yo les voy a contar más o menos de en qué consiste cada uno de los actos. Y también como ejemplo les tengo ahí una imagen de una película, que imaginemos que parte la película en esta escena, ¿ya? Y esto también, ojalá que ustedes utilicen estos recursos para contar su historia, porque pueden utilizar el diorama, o empiezan la historia y muestran el diorama al final, o lo muestran al principio. Ustedes van a ver ahí cómo juegan con esto, porque no sé si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué el director decidió, por ejemplo, partir por esta imagen? Parte la película y parte esta imagen. ¿Qué creen ustedes que trata de hacer con esto? Generar tensión, o sea, las personas que vieron la carátula ya saben que esa persona va a terminar rodeado de pistolas Muy o bien. en alguna situación así. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo parto la película y muestro esta primera imagen. Entonces, nosotros vamos a ver la primera escena de la película y ya nos va a dar curiosidad de saber cómo llegó ahí. Entonces, lo que hace el director, aquí voy a inventar, me voy a imaginar. Entonces hace ahí un acercamiento del primer plano, ¿cierto? Y te habla a la cámara el actor y te dice, eh, no sé cómo llegué acá, creo que fue y te hace el flashback y vuelve al acto 1 donde está súper feliz, está tomando desayuno, puede ser, y empieza recién a relatar la historia y a seguir este camino del héroe que estuvimos viendo recién, para llegar después a seguramente esta escena es del acto 2 donde está el problema, ¿cierto? Y desde ahí retoma y comienza ya a llegar al acto 3 y a seguir esta cronología normal. ¿Ya? Entonces son técnicas y son historias. Por ahí hay grandes directores, no sé si han visto, por ejemplo, Vida de Perro, que es una película mexicana, hasta Tarantino también, que ha hecho muchas películas así, donde son 4 historias paralelas, pero en algún minuto se juntan y ahí uno entiende un poquito más de historia, porque de repente no entiende nada, pero en algún minuto se juntan los personajes, se cruzan y uno entiende mejor la historia, y después, al último, te muestra el final, el desenlace de todas las historias, y uno ahí recién entiende toda la película. Pero aún así uno tiene la curiosidad de estar toda la película sentado mirando lo que está pasando para poder entender. ¿Ya? Entonces son técnicas novedosas que de repente son arriesgadas, pero finalmente funcionan, y eso hace que los directores sean súper súper famosos. Ya, entonces, en el acto 1, siempre digo casi siempre, porque esto puede cambiar dependiendo de la creatividad de cada uno de ustedes. Y como se los comentaba, los directores hacen estos cambios y te dicen, no puedo partir con el acto 2. Mira, yo te voy a mostrar cómo lo puedo hacer. Y aparece esta escena y hace esa narrativa, y claro, se puede hacer. Entonces, en el acto 1 casi siempre se plantea la historia, se muestra el contexto. Por ejemplo, en el caso de usted, obviamente se va a mostrar quizá, o se va a mostrar en los cerros o la Serena de los años tanto, antes de Cristo, no sé cuánto es la data en la cual ustedes se van a basar, y se va a mostrar el contexto de la historia, y quizás también ahí van a aparecer los personajes, ¿ya? Se va a mostrar un poquito en qué se va a desarrollar la historia, de qué se trata, ¿ya? Entonces, casi siempre en el acto 1 aparecen esos datos, ¿ya? Personajes, contexto, planteamiento de la historia, ¿ya? Acá está el detalle. Entonces, en el acto 1 vamos a revisar lo que es la introducción al tema. Como ya lo vimos, hay paz, siempre está todo bien antes de que se rompa esta paz.
Y viene el llamado a la acción, ¿ya? En el caso ahí de la historia de amor que estábamos viendo recién con las compañeras, quizás pueden mostrar a estos personajes, ¿cierto? Y mostrarlo en su buen momento que están haciendo, y viene el llamado a la acción donde la paz se rompe y de alguna manera ellos se tienen que separar, ¿cierto? Y ya ahí comienza toda esta historia. Entonces viene esta llamada a la acción, aparece el objetivo principal, que el objetivo ahí me imagino que obviamente estar juntos, pero hay algo que lo impide y ya sabemos cuál es el conflicto, entonces comienza recién ahora el acto 2, ¿ya? Bueno, eso ya se los dije, lo del tema del narrador, mostrar al protagonista, y aquí viene el acto 2 donde se pone en marcha todo, ya ahora, y por eso está esa imagen, ¿cierto? Porque los personajes casi siempre se preparan para emprender este viaje, ya, para lograr este objetivo que ellos quieren, saben que tienen que sortear varios obstáculos y se ve por allá, bien lejos el objetivo, pero están muy seguros de alcanzarlo, ¿ya? Entonces nos ponemos en marcha, dice, para conseguir un objetivo, superar un reto, y donde dice dosificación de la información es donde nosotros tenemos que ser ahí un poquito inteligentes en cuanto si queremos ver cuánto nos dura la historia, ¿ya? Porque muchas veces hay personas que son muy resumen mucho las cosas y a veces dicen, son estos los personajes, no se podían estar juntos, fin, ¿ya? Entonces por ahí, en esta parte, tenemos que aprender a dosificar porque sabemos que el inicio y el desenlace duran muy poquito, pero esta parte de la historia, el acto 2, es donde más dura, ¿ya? Así que aquí nosotros tenemos que jugar muy bien con el tiempo. ¿Ya? Bueno, lo que les decía en algún minuto, ¿cierto? La sensación de evolución, por eso les ponía el ejemplo de Goku, que a medida que vamos pasando esta historia, va evolucionando Goku, se va haciendo más fuerte, etc. ¿Ya? Y ahí dice 3 reglas de oro, unidad temática, lo que no es necesario sobra, ya, eso también, me ha pasado mucho, sobre todo cuando he hecho estos talleres y estas asignaturas. Por ahí hay personas que tienden a rellenar con cosas que no aportan mucho, sino que buscan cosas para justamente hacer un poquito más larga su historia, pero la verdad que no aporten mucho estas situaciones o estas escenas. Así que siempre tratar de que sea justamente la temática y que aporte, que le dé mucho, que nutra de alguna manera a su historia, ¿ya? Y lo otro dice sorprender y sorprender, y eso también tiene que ver mucho con los giros, ¿ah? Por ahí a mí me gusta mucho jugar con eso cuando estoy viendo una película y tratar de ver las opciones que pueden pasar. Entonces, siempre yo lo comento con otras personas y le digo, ya, si ocurre esto es fome, si ocurre esto ya puede ser, y si ocurre esto ya debe ser muy loco, no creo que ocurra. Y realmente sí, ocurre ese giro inesperado y dice, oh, y uno dice sí. Y yo siempre molesto y digo, debería haber sido guionista porque siempre doy una opción de las correctas que justo pasa. Ya, así que traten de también ustedes jugar con eso. Y por ahí aquí viene la parte entretenida que quizás muchos conocemos la historia de los diaguitas, ¿cierto? Tenemos desde chicos nos han enseñado en los libros de historia y por ahí ustedes pueden dar el giro inesperado y meter algo que esté fuera de lugar, fuera de contexto, ¿ya? Pero obviamente sabiendo manejar esta comunicación, que se entienda que ustedes están ahí jugando con la historia y no es, quizás no es real, pero sí es para darle un toque de humor, quizás, o para darle un toque de este vuelco y de que la gente esté concentrada en la historia y no pierda el interés. ¿Ya? De hecho, profe, con lo que usted dijo recién, me acordé de una película que vimos hace poco con mi pololo, que era de un Dragon Quest, que es un juego viejito. La cosa es que la película era bien buena, así como que, oh, ya estábamos como viéndola, y de repente cuando viene como el tipo final, porque como es de un juego, como que muestran que todo era una simulación, que el tipo se metió dentro de un juego y como que nunca nada de la película era real, pues. Y a mi bololo le gustó así como ese cambio y decimos, no, porque matan la magia, o sea, yo quiero vivir en un mundo mágico, ¿por qué me muestran la realidad? Y la película tuvo muchas críticas porque claro, pues todo el mundo pensaba parecido a mí de que no, pues cómo hicieron eso.
Es que eso es lo entretenido y lo riesgoso por un lado, y por el otro lado, nunca nadie va a quedar 100% conforme con los finales. Y de eso, en Netflix, por ejemplo, están dando ¿cómo se hicieron las películas? eh, Películas súper famosas, empiezan con varias películas de terror, y hay una de pesadilla, que a mí me llamó mucho la atención porque grabaron más de 10 finales, ¿ya? Y esto lo querían hacer también para que no se filtrara el final, y también las limitantes que habían en ese tiempo, porque habían unos finales súper buenos, pero no se podían ejecutar bien por las limitantes de los efectos especiales que habían en ese tiempo. Todo se hacía muy manual, ¿ya? No había nada de computador, etc. Todo se hacía con alambres y cosas. Y habían unos que eran, pero muy para risa ahora, en este minuto es para risa, porque se notaban mucho los muñecos, etc. Y en ese tiempo, ahí se relata la historia de que el que puso la plata para que se hiciera la película, le gustaba un final, y al director le gustaba otro, entonces había ahí una pelea, incluso se llamó ahí eh, al que estaba proyectando la película, y le dijeron, oye, ¿qué final tienes? No, no tengo esto, y yo pensé que era ni siquiera le habían dado la indicación al que editaba qué final iba, y él puso el que más le gustaba a él. Entonces también lo llamaron, tuvieron que parar la de esto y se pusieron a mirar para mostrar uno de los finales. Así que veanla, es muy divertido y están todas esas opciones, obviamente. Está también, no sé si han visto por ahí, Efecto Mariposa, que también tiene unos finales alternativos, y de repente uno dice, este estaba mejor que el que pusieron finalmente. Sí, no, película. Esa película me hizo sufrir. Yo la vi como más de 3 veces la primera vez que la vi. Sí, igual. Ya, viene justamente el desenlace, ¿ya? De lo que estamos hablando. ¿Qué pasa en el acto 3? ¿Ya? Justo antes de llegar al acto 3, o cuando ya comienza el acto 3, no sé si les pasa a ustedes, justo cuando termina una temporada, uno está viendo una serie en Netflix, va a terminar una temporada, llega a un punto, un clímax, ¿ya? Donde uno quiere ahí saber qué va a pasar, o se pone muy buena la serie y se corta y te dice próximamente la nueva temporada 8 meses después, y uno queda así. Entonces, eh, A veces como que te dan 3 años de espera. Qué aparte, malditos. y a veces uno se olvida de la serie y y aparece en Netflix y te dice, se confirmó, nueva entrega, nueva. Y uno ahí tiene que ver todas las temporadas de nuevo porque ya se olvidó ya. Ya pasaron como 2 o 3 años. Bueno, entonces uno llega a ese clima, ese momento de tensión donde uno sabe qué va a pasar, si el personaje principal va a sobrevivir o no va a sobrevivir, sobre todo los que vieron Game of Thrones, ahí los personajes principales se morían a cada rato, entonces uno de verdad que no sabía lo que iba a pasar al final. Y llega este desenlace, ¿ya? Y como les decía también, ahí en el Camino del Héroe, ahí podemos seguir, termina nuestra historia, pero podemos seguir un poquito más, avanzar y dejar alguna enseñanza, hacer alguna reflexión, que no todo es tan bello, ¿cierto? Y se deja ahí alguna enseñanza. Y también se puede jugar con el otro tema de que ya si es una de estas películas taquilleras y dejar abierto el final, haciendo que revive el muerto el villano, y la historia continúa. ¿Ya? Ahí está el efecto mariposa, donde sabemos que los desenlaces pueden ser muy distintos. Y también te deja abierto, uno no sabe si finalmente estaba crazy o realmente tenía el poder de cambiar las historias. Ya, 3 reglas de oro. Desenlace sorprendente, siempre tratar de sorprender. Si hay subtramas, sus climas deben ser anteriores al clima final. Y si hay epílogo, tiene que ser todavía más breve, ¿ya? Esa reflexión de la que hablábamos tiene que ser cortita, ¿ya? Y bueno, estos consejos básicos van para todas y todos. Evita distracciones, sobre todo cuando estás viendo las clases del profe. Sobre todo tú que estás en YouTube en este minuto y estás distraído y tienes que poner varias veces retroceder porque te perdiste una parte súper buena de la clase. ¿Ya? Leer.
¿ya? Traten de leer o conversar con otras personas. Si ustedes conversan con otras personas, no le van a contar las historias que ustedes pudieron descubrir en internet tal cual se las contaron. Por ahí ocupan otras palabras, que esas palabras son muy ricas para sobre todo tener ideas fuerza o transmitir algún concepto, ¿ya? A veces las personas te hablan de Pichintún, por ejemplo, no sé, de Guata, palabras que no vas a encontrar en estos libros que son más académicos, ¿ya? Y que realmente son las palabras que nosotros andamos en búsqueda para crear esta historia. Son las que le van a dar más valor. Ya, observo imágenes, que eso también me hubiese gustado mucho también haberlo trabajado con ustedes, haber buscado referencias. A ustedes también, cuando busquen la referencia en esta etapa tan temprana que están, sería bueno que buscaran alguna referencia de los fondos, de los mismos lugares, que pueden ser incluso fotografías antiguas, no necesariamente ilustraciones, pero por ahí si alguien quiere, no tiene un estilo definido en cuanto a la ilustración, pero quiere imitar algún otro, se puede alimentar de estas referencias, ¿ya? Y eso también, ¿no? Ojalá hacerlo aquí en clase y mostrarlo. Así yo también conozco algunas referencias que por ahí no las conozco o me hacen acordar de alguna y se las muestro yo, etc. Y por supuesto, cuando estén trabajando, estén dibujando, lo mejor de todo es escuchar un poquito de música, ¿ya? Bueno, ese ha sido mi pequeño aporte para la narrativa, por si ahí les cuesta mucho el crear una historia, el poder escribir, ¿ya? Yo sé que a mí por lo menos me pasa de que puedo estar dibujando, se me ocurren ciertas cosas, por ahí sé cómo solucionarlas en cuanto a paleta de colores, etcétera. Ya tengo ya un recorrido y experiencia en eso, pero por ahí me cuesta quizás escribir un poquito, y al revés, ¿ya? Cuando yo hice la asignatura, habían personas que escribían maravilloso y en muy poquito tiempo. Y les costaba obviamente la otra parte, que era ilustrar, y viceversa. El que ilustraba bien, no escribía tan bien. ¿Ya? Ahora, obviamente, las personas que puedan desarrollar estas dos competencias en paralelo, excelente. A mí me gustaba mucho escribir, profe, cuando era más chica, sobre todo, hacía como mi historia. Mi único problema era que no podía hacer finales, como que le tengo trauma a los finales. Como siempre dejaba la historia a la mitad y yo así como tirada y yo, digo, no, algún día te voy a terminar, pero ese día no será hoy. Ya, eso es muy bueno, sí, como ejercicio, y quizá ahora pueda retomar una historia. Hace poco yo leí un cómic que se llama La Bella Muerte, y bueno, tiene muchas cosas positivas en cuanto a, era un ilustrador que le gusta mucho ilustrar ciudades, entonces era bien bonito cómo se presentaban todas las escenas, los personajes siempre quedaban muy chiquititos y siempre abusaba de su buena manera de dibujar las perspectivas y las ciudades, incluso también dibujaba muchos atardeceres, entonces en ese sentido le gustaba hojear mucho el cómic, pero la historia no me gustaba mucho, tenía que ver con una invasión de insectos de otro planeta, entonces no le encontraba mucho encanto a la trama. Pero claro, al final, cuando termina el libro, te dice que lo que acabamos de leer era una historia que él había inventado como a los 8 años. Entonces, justamente él, ya ahora que ya estaba más grande, sabía dibujar, estaba ya trabajando de ilustrador, etc., le tenía mucho cariño a esa historia porque era una de las primeras que había creado y le traía muchos recuerdos de cuando las compartía en el colegio. En el colegio a los compañeros les gustaba, obviamente, a esa edad, 8 años, entendiendo también el contexto de quizás en esos años, no sé, existía La Mosca, no sé si alguien ha visto esas películas de los 80. Entonces, claro, en ese tiempo a uno le gustaba ese tipo de temática. Entonces, por eso él toma esa historia y la lleva, y también decía que estaba inconclusa y él ahora le había inventado un final que yo creo que era una de las cosas positivas del libro. ¿Ya? Así que a no abandonar esos pequeños sueños, ahí tenemos un ejemplo de alguien que los retoma y los concreta. ¿Ya? Así que si por ahí tiene alguna historia y algún día la quiere retomar, hágalo. Yo leí una vez un libro de una niña que era internada ¿cómo se llama? Internado psicológico. No, Eso, psiquiátrico. sí, eso mismo. Y tenían amigos, pues, ahí, y todos los que estaban ahí se hacían amigos y se escapaban.
Y pasaba toda la historia, y pasaban aventuras y cosas de psicológicas, y después al final no existía ninguno, existía uno nomás, y yo quedé como, no, y fue muy triste porque me gustaban los otros personajes. Creo que hay una película que es más o menos como va como por ese estilo. Quizás se basó en la historia, claro. Y a mí me encantan esas películas que terminan de esa manera, donde te dicen, no, si el personaje siempre estuvo loco y nunca pasó nada de lo que te acabamos de contar. Ay, pero a mí Entonces, igual me pasó una vez con una película. En vez de darle Martina. bueno, la cosa es que como se escapaban y había uno que manejaba, entonces yo no sé si se escapaba sola o nunca se escapó, no sé, que me dio rabia. Sí, o Pero sea, estaba claro, muy buena la historia. da rabia porque uno no sabe, finalmente uno no tiene certeza de lo que está pasando. Lo hablábamos ahí recién con el tema de la, del efecto mariposa, que uno al final no sabe si finalmente, y por eso yo creo que la vi tantas veces, porque quería saber realmente si el tipo estaba loco o tenía realmente el poder. La otra película que me acuerdo, me gusta mucho y se llama Isla Siniestra, donde actúa el DiCaprio. DiCaprio. Sí, mi Y hermano es lo siempre me habla de mismo. esa película. Entonces llega De como hecho, hay un capítulo policía, de Los Simpsons que la llega, muestra. llega como policía y claro, y después uno no sabe si finalmente era policía, los tipos eran malos o finalmente siempre estuvo crazy. Es muy Hay bueno. una película que se llama Brasil ¿Ya? y no me acuerdo muy bien por ahí cuando era más chica, pero en un momento, es que no me acuerdo bien cómo era la película, pero en un momento tú no sabes en qué momento termina la película y como que el tipo despierta en la mitad de la película, tú no sabes en qué momento se durmió y siguió pasando la película. Y después, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero es muy loca. Es que juega con eso, justamente. Igual hay otra película de DiCaprio que se llama El Origen, creo, que Ah, igual pues, ellos se meten en los sueños y todo, y cuando él giraba un trompo y se caía, se supone que era porque estaban en la realidad, pues si no, si seguía girando eternamente, estaban en el sueño. Y claro, la cosa es que dejan girando el trompo y se acaba la película y es como, claro, película, sí. no, pues, porque son así. Y hay una película, eh, se llama Paprika, es animación japonesa. Y de ahí se basa la película El Origen. Así que si la quieren ver, pero lo que tiene el cine nipón muchas veces es un poquito enredado y a uno le cuesta entender, pero desde ahí viene esa película, obviamente la adaptaron para el cine más general, pero es muy buena esa película también, Paprika, por si por ahí la quieren revisar y la quieren ver. Eso de que no sabes cuándo estás en un sueño o no, o sea, dentro de las series o de las películas me frustraba mucho. Yo cuando había una serie adolescente y en una de las aventuras como que se asesinaban entre ellos, pero en esa serie sí era posible que se asesinaran y de repente se despertaban y después despertaban de nuevo. Uy, yo la sufrí. O sea, ya cuando se moría uno de verdad o no. Tiene que dar esos datos para después buscarla y ver esas películas. A veces uno tiene dice que ver y realmente me dan ganas de ver ese tipo de películas crazy. Entonces, yo vi una película que se llama Animales Nocturnos. No Me, sé si la han visto. me suena, Es me muy suena. buena. Como de una niña, una escritora, ¿Ya? que relata como su historia con su marido pasado. Y hace una novela así grande y se la manda a como su esposo. Y Ya. ahí van intercalando como la realidad con el libro y es como, muy loca. La voy a buscar porque creo, no sé si está en Netflix, no la he visto por ahí, Creo que sí estaba en Netflix. parece, como que he visto el título por ahí. Eh, Profe, a mí igual me pasó una vez con una película que estábamos viendo con mi mamá, así en la tele normal, y yo estaba así como mirándola y nos quedamos metidas. Se trataba de una niña que estaba con su hermana y pensaban que la mujer que estaba con su papá ahora, que no era su mamá, era como, quería como matarlos y como que quería quedarse como con la plata y era mala, po. Y la cosa es que a veces mostraban como que habían muchas cosas muy raras, por ejemplo, en una muestran que hay una cabeza en la basura y era como de que, ay, sí, es mala. Y después al final muestran a la niña así como en un hospital psiquiátrico, así como de que ella tenía alucinaciones y su hermana había muerto junto con su mamá cuando ella era más chica y siempre se la imaginaba y no queda tan para la embarrada así. De hecho, me acuerdo que yo quedé muy traumada porque tenía como 10 años y yo así como que decía, no, pero ¿cómo? sí,
yo empecé a ver esas películas ya un poco más grandes, porque sí, la verdad que cuando veía, incluso no sé si ustedes alcanzaron a ver unos dibujos animados que se llamaban Ren y Stimpy, y cuando chico yo los odiaba, así no los podía ver, porque no sé, son, bueno, sí, yo creo que no los han visto, pero si los llegan a ver, a esta edad, después ya me encantaban, obviamente, después de 17 18 años los pasaba viendo, que era muy divertido y también la historia, yo creo que también va por un tema de comprensión. Y claro, si uno ve unas películas a veces con esas temáticas, tiende a quedar un poquito, a rechazarlas un poquito y les cuesta después ver. Yo afortunadamente me puse a ver con esas temáticas ya de grande y me gustan mucho. El, el Diego está diciendo, yo vi uno donde el actor principal viajaba por el tiempo pero no podía manejarlo. La cosa es que se enamora y cada vez que iba a ver a la mujer de la que se enamoró ya habían pasado años. A veces la visitaba él de 30 y otras veces de 20. Es demasiado loco. Sí, ese tipo de ideas que de repente yo creo que surgen a los escritores eh, y las llevan, no sé, pueden ser muy locas, pero se concretan súper bien. No sé si han visto esta me hizo acordar del extraño caso de Button, creo que es el apellido del De Benjamin. de Sí. Benjamin Button. También es una película como que si a ti te la cuentas, hoy quiero hacer una película donde nace un niño viejo y muere guagua, no sé, me imagino contando el guionista o el escritor a un director de película. Yo creo que no sé cómo logras convencer a alguien que haga una película así, obviamente eh, se logra y se logra muy bien. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, el que inventó el juego del calamar, lo trató de vender por 10 años el guión y nadie se lo compraba, a nadie le gustaba. Hasta que obviamente pasaron 10 años, yo creo que también tiene que ver mucho con el contexto, con lo que está pasando en el mundo. Y imagínense, se hizo ahora y fue éxito mundial, número en Netflix, batió todos los récords, etc. Entonces también tiene que ver mucho con analizar el contexto, lo que está pasando, y por eso también uno ve hacia atrás y de repente hay cosas que son súper buenas y en su minuto no fueron exitosas. Y yo creo que también tiene que ver por lo mismo. Y se dice, no, es que esta persona era adelantada a sus tiempos. Pero yo creo que también va en eso. O sea, eh, a veces uno escribe porque te gusta escribir y crear estas historias, pero no está el público que las va a consumir. El que creó el juego, el calamar, entonces está re feliz, por fin le salió. Hay Sí. gente que no le sale. Sí, no, si en la historia que leía, claro, él tuvo que incluso vender sus cosas porque no lo dio todo y no le fue muy mal, estaba endeudado. Hasta que por ahí alguien se interesó y le compró la historia. Y todos fueron felices. Es un clásico de Tim de John, la cosa, ¿no? No sé, yo nunca lo ¿Cuál era esa película? Me suena mucho. La cosa, una de Eh, como 1980, ¿no? ¿Esa estima? ¿O no? sí, eso me refiero, la original. Fue considerada una de las peores películas en su inicio, de hecho ganó premios Razzie, que serían como los anti-Oscar, Ya. y ahora es considerada de culto y una de las mejores películas de terror. Sí, hay un director, no recuerdo cómo se llama, pero también es súper famoso, obviamente, ahora. Pero en sus tiempos también vendió todo, se consiguió plata, los amigos que lo querían les prestó y hizo las películas, pero más malas del universo en ese momento. Y después ya él estaba viejito y todo, pero bueno, alcanzó el éxito antes de morir. También las películas se convirtieron de culto y obviamente sí, mucha gente se inspiró en esas películas y yo creo que conocen alguna película cuando le hablo de una invasión ovni que hizo otra de un monstruo que era del lago, el monstruo del lago. Entonces fueron películas que inspiró a otras muchas películas después y también terminó convirtiéndose en un director de culto. Y yo creo que todos los que se dedican a hacer películas lo conocen. Que no recuerdo ahora en este minuto bien su nombre. Pero también hay una película que le hicieron en Netflix, creo,
y la actúa, el director actúa, Johnny Depp hace del actor, o sea, perdón, del director. También muy bueno. Y así, hay muchos y muchas otros casos de películas y narrativas que son así bien crazy, pero nunca se nos van a olvidar. Ya, así que ojalá que esta conversación que acabamos de tener les haya ahí refrescado la creatividad y arriésguense ya. En lo que yo echo de menos como estudiante de diseño era que uno se podía arriesgar así, a hacer cosas muy crazy y la mayoría yo les digo que me dio resultado. Así que no tengan miedo, arriésguense e inventen alguna locura. Obviamente siempre nos vamos a afirmar de la metodología que nosotros utilizamos en el diseño, entonces no nos podemos caer, ¿ya? Siempre con base, siempre vamos a tener la base ahí de la metodología y desde ahí construir hacia arriba. Obviamente, como les digo, yo los voy a poder apoyar y ojalá los pueda asesorar en todo el proceso, así que les pido, les solicito, que ojalá que la próxima vez que nos juntemos a trabajar, traigan ya un poquito definida su historia, traigan definido las ilustraciones. Así de esta manera vamos a poder ejecutar los productos, ya sea ya video, ya sea alguna animación que queramos hacer, o el recorrido virtual. Ahí nos vamos a ir decidiendo de los distintos formatos que les sirva más a cada uno. Y por eso también les digo, ojalá que traigan avanzado para poder trabajar en la asignatura y ustedes no tengan ningún problema en eso y así se alivianan el trabajo y después se centran en lo que tienen que hacer también físico, ya que también es otro tema y también es otro trabajo grande, aparte de las láminas. Así que en lo que les pueda ayudar, ahí voy a estar. Eso sería por ahora. No sé si hay más comentarios, alguna otra película que quieran comentar, etcétera, antes de despedirnos. No lo sé. Solo Es sé. que yo una vez vi una película que nunca más me acordé cuál era su nombre, pero me quedó tan marcado el final que era como tan extraño y nunca le pude volver a buscar el significado del final porque no me acuerdo del nombre de la película. Y era como una persona como común y corriente que tenía como una doble vida, pero él no se acordaba de que tenía una doble vida, sino que era como un trastorno mental de la personalidad o no sé. ¿No era uno que se tatuaba? No, no. Que hay una que se llama Y era muy raro porque al final aparecía como una araña y esa araña tenía que significar algo, era una araña gigante así arriba de su cama. Ah, eso es It. Ah, No, pero era muy extraño, no me acuerdo cómo se llama la película. sí, a mí me pasó un par de veces que estoy viendo una película, me quedo dormido y después no sé cómo se llama la película. Bueno, eso me pasaba antes, ahora existe Netflix y uno sabe lo que estaba viendo, pero antiguamente uno cambiaba los canales. En la Veía, tele nomás. De claro. hecho, a mí me pasó eso con el juego, el Club de la Pelea. No Ah, sé si ya. lo viste. Igual yo quedé tan para la embarrada cuando vi que el cabro era el mismo que era el otro cabro y era, ¿qué? ¿Cómo? Tenían personalidades tan opuestas. Sí, es muy buena esa película también. Y también la vi un par de veces para entenderla bien. Yo una vez vi una película que los diálogos eran cap, 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 y todos hablaban cap, 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 y así pasaba toda la película. Y, o sea, tú no sabías qué estaban hablando, porque era cap, 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 y todos Qué hablaban así. raro. Igual había hasta la mitad. Eran como unos extraterrestres que viajaban en una lata, como en un tarro y eran como un desierto, no me acuerdo. Era algo así. Y decían así. Hay películas muy crazy, muy crazy. Dice Diego, yo vi una donde el niño perdía la memoria y para recuperarse sus recuerdos se golpeaba en la cabeza. La cosa es que llegó el momento donde al darse golpes podía cambiar la realidad. ¿Qué rayos es esa película? Se parece mucho a la de Efecto Mariposa. Eso, chiquillas y chiquillos, más dudas, más consultas,
sobre software, sobre narrativa. Más o menos ya saben en qué va enfocado su línea de investigación. Se imaginan lo que quieren hacer, etcétera. A ver, o sea, usted nos compartió un YouTube. Ese es Mars Attack. Esa era Martino, ¿no? No creo que haya sido eso. Voy a ver, voy a ver. Ah, no, no, no era esa. No, no era. No, pues los otros eran Cap, no eran Ac. Es que era una película muy difícil de encontrar y mi papá la encontró pirateando, no sé, porque él la quería buscar de hace mucho tiempo que quería, había escuchado y la quería ver. Y yo me puse a ver ahí al lado, pero no me acuerdo cómo era. No, pero era muy loca. No sé de qué trataba al final. Creo Debe que ser de culto también ahora. Ya pues, chiquillas y chiquillos, muy buena bueno, clase. profe. Estuvo, pero excelente. Me gusta, bueno, ya les he dicho que el laboratorio 3 siempre es muy buena onda al momento de realizar clases porque pregunta, consulta, participa. Y yo la paso muy bien. Así que espero que la próxima clase podamos trabajar ya derechamente en sus prototipos, en sus maquetas, en sus montajes digitales, en todo lo que tenga que ver con su proyecto. ¿Ya? Así que un gusto como siempre y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Profe, Cuídese. Chao, chao a todos. próxima semana le Chao. mostramos los avances. Chao, cuídese, que esté Muy bien. bien. Chao, chao.